Tenemos a un obeso y para solucionar la obesidad le vamos a dar de comer más para que esté más gordo. No le vamos a pedir nada a cambio, más que esté más gordo, obeso, que gaste más dinero, que se coma todo lo que se pueda comer y además, pobrecito de ti, que le digas algo porque se ofende. Bueno, ¿de qué se trata todo este asunto? Se trata de que ya es hora de poner orden, porque en el desorden yo ya estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Quiero ser muy exacto en mi postura al respecto por todo lo que se ha estado comentando. ¿Hace falta un organismo que prevenga la discriminación? Sí. Punto, ya, no hay más. ¿CONAPRED ha funcionado? No, no ha funcionado. Lo he dicho en otras ocasiones, no basta con buenas intenciones. Hacen falta resultados y acciones. Si tú tienes un organismo que se encarga de prevenir la discriminación y la discriminación sigue y en muchos casos aumenta, quiere decir que ese organismo no ha servido. Para poder engordar la obesa burocracia mexicana, que de por sí es obesa, vamos a engordarla más con organismos aparentemente autónomos y organismos aparentemente independientes. Y quiero subrayar el aparentemente. Es decir, a final de cuentas, esos organismos supuestamente autónomos, es decir, son autónomos porque gastan a su antojo un presupuesto asignado. Son autónomos porque nadie les exige resultados. Y son autónomos siempre y cuando hay una cuota de poder. Es decir, son gente, sin generalizar y sin particularizar, pero es gente que se la debe a alguien. Sus presupuestos a lo mejor son pequeños si queremos medir la magnitud de la importancia. Entonces, o gastan mucho y hacen poco, o gastan poco y no hacen nada. Ya en este año 2020, los organismos llamados autónomos, que son muchos, según este dato de principios de este 2020, sufrieron una reducción de presupuesto mayor a 4,000 millones de pesos. Estos organismos autónomos pudiéramos identificar algunos, y aquí está la tablita que pueden ver, como a COFESE se le restó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, el Tribunal Electoral, el IFT y otros más como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no son propiamente chicos, pero que sí, el Tribunal Federal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y al mismo INE hubo una reducción de presupuesto. A raíz de todo este escándalo que se ha estado viviendo estos últimos días, el propio presidente en una de sus tantas giras dijo que había que adelgazar y en su caso desaparecer lo que él llamó 100 organismos autónomos. Sería cuestión de hacer un listado de cuántos son, qué hacen y para qué demonios sirven. Porque en términos reales, en términos llamados prácticos, estos organismos que, como dijo el presidente, crecen como hongos, es como regalar un dinero
que no se tiene. Es como darle importancia a algo que a final de cuentas tienen poco, pues poca acción o pocos resultados. Y no es, no está uno pidiendo las perlas de la Virgen. O sea, lo que queremos es simple y sencillamente saber qué hacen, para qué sirven y cuáles son los resultados. No es nada para espantarse. Habría que espantarse del dinero que se destina cuando hay organismos que se deben de encargar de esto. El propio presidente puso como ejemplo el Consejo Regulador de Energía, que no ha hecho nada. Y de esto ya lo he comentado muchísimas veces. Es importante que se defina ampliamente para qué sirven, cuál es su destino y sobre todo de quién dependen. Porque es muy fácil hablar de, no sé, el tema de la discriminación o el tema de los desaparecidos o el tema de la violencia en a mujeres, a niños. Es muy fácil hablar de eso. Estos organismos lo que hacen es hacer una especie de diagnóstico, y ese diagnóstico se queda en una advertencia, en una alerta, en un vamos a ver, pero nadie les da seguimiento ante este tipo de cosas. Lo mismo pasa con cada una de las secretarías que tenemos, que deben de tener dentro de cada organigrama una serie de oficinas o una serie de organismos que compiten con esos organismos autónomos, que forman parte de todo esto y que además, dice uno, no dan resultados. Ahora, no puede haber resultados porque tampoco tienen mucho presupuesto. Es una liga, es decir, bueno, yo puedo juzgar y decir, CONAPRED nunca ha hecho nada en la vida. O sea, lo digo yo, Leonardo Schwebel. CONAPRED me puede contestar, pues mira, con el presupuesto que tenemos, pues a duras penas y nos alcanza para esto, esto y esto y esto. Que normalmente esto son nóminas. Y entonces resulta que, pues, a ver, ¿por qué gana tanto? ¿Por qué gana tanto? Y ¿por qué gana tanto? Ahora, la discusión que yo tengo es, ¿por qué gastamos tanto, por ejemplo, en partidos políticos? O sea, ponte a pensar que en México hay muchos partidos, ya lo he platicado 1000 veces, parásitos, que no tienen ninguna responsabilidad. Ya lo analizamos hace poco con el Verde y hace poco con el Partido del Trabajo, y lo pudiéramos hacer con otros partidos. ¿Cuál es la respuesta ante esta circunstancia? Tener más partidos. Entonces, hay organismos que a lo mejor sí funcionan, no voy a decir que no, que sí funcionan, y que de alguna manera su presupuesto lo estamos pagando nosotros. O sea, no es dinero del presidente, es nuestro dinero que está destinado a tener una oficina que, para colmo de males, no da resultados, que si les exiges resultados, ahí sí son autónomos, ahí sí son independientes, ahí sí son jarritos de Tonalá, porque no los puedes tocar. Entonces tú dices, bueno, ¿en México hay racismo? Sí. ¿En México hay discriminación? Sí. ¿En México hay problemas con los indígenas? Sí. Bueno, ok. ¿Cuál es la respuesta ante eso? No los puedes cuestionar, no les puedes hacer nada. Miren, les voy a decir rápidamente porque es un tema muy local y a lo mejor
con esto se puede entender un poquito mejor, pero tratarlo de explicar. En Jalisco hicieron un examen para elegir a consejeros de la judicatura. De las personas que hicieron el examen, solamente pasó una. A la mera hora desecharon todo el asunto del examen, que era la prueba base. La prueba, nada más si quiero aclarar que se pasaba con 8 para arriba. Bueno, de todos los que hicieron el examen, nada más una persona obtuvo más de 8. Esa persona, a final de cuentas, no quedó. Pero sí quedaron 3, no solamente que reprobaron, sino que están ligados a partidos políticos, es decir, a las cuotas de poder. En pocas palabras, pues hicieron lo mismo que ha hecho el PRI, que ha hecho el PAN, y en el caso de Jalisco, el partido en el poder se llama Movimiento Ciudadano. Quiero que quede claro, debe de haber algunos organismos autónomos que funcionen, pero el sistema mexicano no hace que funcione. Y eso a nosotros nos cuesta un lanal que no lo vemos para nuestro beneficio. ¿Queda claro? Queda claro, porque yo de esta discusión ya estoy hasta la madre, para que me entiendan.